Muy buenos días. Saludamos a todas las personas que nos siguen a través de YouTube, que se conectan, que comparten. Les damos la bienvenida a Familia Misión Grande hoy domingo, mitad de noviembre. Mitad de noviembre ya. Bueno, hoy queremos hacer una reflexión hoy. ¿Sobre qué? Sobre sana. ¿Usted no ha visto que la gente habla mucho de sana doctrina? Y la gente se pregunta mucho qué es sana doctrina. Voy a pedirle un favor. Usted que está ahí en el video, usted que está aquí también en este lugar en vivo y en directo de cuerpo presente, que se conecte con, más que todo con esta pantalla, ¿listo? Y con lo que estamos hablando para que podamos entender un poquitico el tema y no se distraiga. Dígale al que está a su lado, no me distraiga. Sí, ya no más. Ya, cálmese. Estarme hablando ahí al oído. ¿Listo? Mucha gente habla sobre sana doctrina, ¿cierto? ¿Ha oído hablar de eso? Esto es muy común en los círculos evangélicos. En los círculos cristianos se habla mucho de sana doctrina. ¿Y qué es sana doctrina? No, que prediquen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otros dicen, no, que prediquen solamente el Hijo. Otros dicen, no, que esto, que lo otro. Pero realmente sana doctrina es conforme a lo que está escrito en la palabra. Dice Apocalipsis que no podemos añadirle ni quitarle, punto. Yo creo que es así. Porque el que le añada, entonces le añadirán todas las plagas que están escritas en este libro. No creo que eso pase, ¿no? Y el que le quite, entonces el que te da su nombre de ahí el libro del Señor. Entonces tampoco queremos quitarle, ¿no? Sino como está escrito. Pero no quiero hablar de sana doctrina simplemente ¿doctrina qué es? Es enseñanza, ¿cierto? Uno a qué viene a la iglesia. A aprender, a ser enseñado. Entonces hoy estamos estudiando. Para que uno crezca hay que estudiar, aprender. ¿Listo? Entonces hoy queremos hablar de sana doctrina, pero no tanto en cuanto a si enseño todo el consejo de Dios o no, sino más en otro sentido, en la práctica. Me gusta más la sana doctrina en la práctica. Muchos están preocupados si se enseña la sana doctrina o no. Y el pastor, el líder, el de jóvenes, no está enseñando la sana doctrina. Esa canción no tiene sana doctrina. Pero ¿cómo estamos de sana doctrina? ¿En qué? Porque la sana doctrina es para practicarla, porque de nada nos sirve que nos enseñen todo el consejo de Dios conforme está escrito, si no lo practicamos. En palabras de Jesús fue dicho que el hombre que oye y obedece, o sea, practica, será como la casa que se edificó sobre la roca. Pero el que oye, pero no obedece, no practica, entonces se va a caer fácil y será grande su ruina. O sea que hay una diferencia ahí. ¿Listo? ¿Todavía no están dormidos? Despierta, muy bien, despierta. Entonces, está hablando aquí, sana doctrina, está hablando de nuestra práctica. La Biblia dice que nosotros fuimos llamados para seguir las pisadas del Señor o seguir su ejemplo. O sea que nuestro ejemplo de vida es, ¿quién es? Jesús. Nuestro Señor Jesús. O sea que los más parecidos sobre la tierra a Jesús debería ser su merced lindo y yo. ¿Está de acuerdo conmigo? Eso es sana doctrina en la práctica. Porque de nada nos sirve ir hoy en la sana doctrina y que nos enseñen. Y felicito a los que estudian. Oiga, mire, ella se gradúa de Rema este año, ¿no? Wow, muy bien. Sana doctrina, ¿no? Le enseñan sana doctrina. Pero ¿qué tal si hacemos SEPCO? No, SEPCO niños, ¿no? Porque aquí los niños, que nuestros hijos. SEPCO niños. ¿Cuánto tiempo? 2 años. 2 años. Rema, SEPCO, SEPCO global. 3 años, van 5, ¿no? 2 años de Rema. 7. Rema, tercer año. 8. Y no practicamos. ¿De qué nos sirve? ¿Fue bueno lo que estudiamos? Claro, magnífico. ¿Pero para qué es? Para practicarlo. Para practicarlo. Y si no, no nos sirve de nada. Así que vamos a hablar de la práctica. Viendo esta imagen como la vida cristiana. Entonces la vida cristiana nos dice Pablo por el Espíritu Santo que es un camino, una carrera que tenemos por delante. ¿Y es importante cómo la corremos? Sí. ¿Es importante que usted se case? Sí, el próximo retiro se van a casar 8 parejas. 8, tengo anotadas, 8. 8 parejas, imagínense. Eso va a ser unas bodas maravillosas, ¿no?
Qué alegría, qué entusiasmo. 8. La sacamos del estadio, 8 parejas. ¿Saben qué pasó? Esos 8 días estuvimos en una boda muy linda. Entonces, es importante que se case, pero también es importante cómo camina esa vida de casado. El camino que está por delante. Es importante que sea padre. Sí, pero es importante cómo camina ese camino como padre. Es importante que seas hijo. Sí, pero cómo camina ese camino como hijo. ¿Ve? Entonces, de eso se trata la sana doctrina en la práctica. Es cómo corremos esa carrera que tenemos por delante. De Tito, capítulo 2, el verso 1 al 14, habla de la sana doctrina. Así dice la sana doctrina. ¿Está listo conmigo para leer? Ya está aquí el texto. Uy, qué alegría, qué entusiasmo. Ya usted puso los ojos, aquí está leyendo. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. O sea que el que enseña le está diciendo a Tito, que era un pastor, le dice que debía enseñar o hablar de acuerdo a la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina en la práctica? Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes en la fe, en el amor y en la paciencia. Entonces la sana doctrina comienza por los ancianos. ¿Cuántos ancianos en esta sala? ¿Cómo hay que ser los ancianos? Sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Eso es para los ancianos. Sana doctrina para los ancianos. Luego dice, las ancianas, así mismo, o sea, todo lo que le digo a los ancianos, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios sea blasfemada. Entonces, ¿por dónde comienza la sana doctrina? Por los ancianos y las ancianas. En su forma de vivir de los ancianos y las ancianas. No es que los ancianos sientan más inmaculados que los otros. Yo como soy el anciano, no. Es que sean ejemplo de vida. Pero ¿cuál es el propósito? La parte de abajo, después de la última coma, en el verso 5, dice, ¿para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea que cuando practicamos la sana doctrina, estamos evitando que blasfemen el nombre del Señor. ¿Cómo le parece? Entonces, ¿qué sucederá cuando no la practicamos? Estamos causando que blasfemen el nombre del Señor. Terrible eso, ¿no? Entonces dice que para que no suceda esto, vea, siempre habrá alguien con una cámara, con un micrófono, enfocándote, listo para hablar de tu vida, sea para bien o sea para mal. Si no se practica la sana doctrina, entonces dice que la palabra del Señor será blasfemada. Pero si se practica la sana doctrina, entonces estaremos evitando precisamente que la palabra del Señor sea blasfemada. ¿Importante la sana doctrina en la práctica? Sí. ¿Importante cómo estás viviendo? Sí. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Qué está hablando de la vida? La vida diaria. La vida diaria. Seguimos leyendo, ya se desanimaron los... Solamente hablamos de los ancianos y de las ancianas. Menos mal que hablamos de los ancianos y las ancianas y yo todavía estoy pollo, no me tocó a mí. Tranquilo que para ti también hay. Dice el verso 10. Exhorta así mismo a los jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes? A los jóvenes, miren los jóvenes ahí. A que sean prudentes, presentándote tú como ejemplo de buenas obras. Miren, los jóvenes deben ser también ejemplos así como los ancianos. ¿Sí? ¿Ejemplo de qué? ¿De qué? De buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprensible. De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Entonces la blasfemia es por el adversario. O sea que hay gente que está siendo usada por el adversario para blasfemar, pero cuando le damos la oportunidad que lo haga. Entonces, ¿dónde está la posibilidad de que blasfemen el nombre del Señor o no? ¿Dónde está? En mi forma de vida. Eso se llama responsabilidad. ¿Nos gustan las promesas? Claro, pero también la Biblia tiene unas responsabilidades
para el cristiano. Pero no se desanime, tranquilo, sigamos leyendo. Esta es la Biblia. A eso fue que vinimos, ¿cierto? Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. En este caso sería, no hay ya esclavitud, eso fue en el siglo I, pero en este caso sería a los empleados a que sean obedientes a sus jefes. ¿Cuántos empleados hay aquí? ¿Que sean qué? ¿Que hable mal del jefe? Si no está de acuerdo con el jefe, entonces uno se retira, sale y no habla mal de él. Eso dice aquí, ¿cierto? Que agraden en todo. Mire, que no sean respondones. Vea, que no sean respondones. Vea, cuando la responder no. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Para que, mire el propósito. Cuando hay la práctica de la buena doctrina, dice, para que en todo adorne la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Adornar la doctrina. O sea que uno puede mostrar que la vida cristiana es hermosa o es horrible según su comportamiento. Porque la gente que no conoce al Señor califica la vida cristiana de acuerdo a cómo ve que actúa el cristiano. Y entonces el cristiano puede estar o adornando la doctrina, haciendo que, ¡qué vida tan linda! ¡Qué matrimonio tan lindo! ¡Qué familia tan hermosa! O haciendo que se blasfeme el nombre del Señor. Es importante la práctica de la sana doctrina según este texto. Entonces básicamente muestra que somos más o menos así, las familias cristianas, las parejas cristianas, como adornos a la doctrina del Señor. Amén. O sea, que muestran que la vida cristiana realmente es una vida hermosa. ¿Lo creen? Mire que casi nadie cree que la vida cristiana es hermosa. ¿Sabe por qué? Porque hay poca práctica de la sana doctrina. Se habla mucho, sí, de la sana doctrina, pero se practica muy poco. Entonces, ¿qué deberíamos aprender cuando salimos del servicio? ¿Para qué vinimos? ¿Para qué vinimos? Para aprender qué deberíamos hacer en la vida. ¿Cuál es la práctica que deberíamos tener como cristianos? Así que la vida cristiana debe mostrar por su práctica que es hermoso, como ¿qué dice aquí? Como adornos de la doctrina o la enseñanza que estamos aprendiendo. Muy bien. Ya hablamos de los ancianos y los jóvenes. Aquí el verso 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Mire, la gracia que está subrayada aquí, que se ha manifestado, no es algo, es alguien. La gracia de Dios que se ha manifestado para salvación a todos los hombres es Jesús. Amén. Entonces Jesús se manifestó como una persona, vivió en esta vida una vida perfecta, sin tacha, sin error, sin pecado, y es nuestro modelo. Pero cuando uno nace de nuevo, es que Cristo se manifestó a esa persona. ¿Para qué se manifestó? Para salvación a todos los hombres. O sea que a través de esa persona, Él quiere que muchos más sean salvos. Porque la salvación, ¿para cuántos es? Para todos los hombres. Pero muchos hombres no son salvos porque estamos mostrando un mal Señor. Un evangelio horrible. Entonces se ve más hermoso el mundo de afuera, los que están sin Cristo, que los que están con Cristo. O sea, realmente es la vida al revés. Lo malo mostrándose como bueno y lo bueno mostrándose como malo por falta de practicar la sana doctrina. Sigue diciendo. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia? La manifestación de Jesucristo. ¿Listo? Seguimos leyendo. Enseñándonos, eso es doctrina, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo como sobria, justa y piadosamente. Eso es práctica. La forma de vivir. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Entonces se manifestó una vez, se vuelve a manifestar. Entonces es la práctica de la sana doctrina es lo que hacemos desde que Cristo vino la primera vez hasta que regrese. Todas las generaciones. En el caso nuestro, desde que se nos manifestó a nosotros hasta que regrese o nos llame. ¿Listo? Pero cuando hablamos de la sana doctrina, entonces está hablando aquí que nosotros, practicar la sana doctrina, está hablando aquí que nosotros, al haber sido manifestado Cristo a nosotros, ahora
por esa manifestación de esa gracia, renunciamos a la impiedad. Fue algo voluntario. Amén. Y decía, y renunciamos también a los deseos mundanos. Y vamos a vivir esta vida como sobria, justa y piadosamente. Mientras aguardamos que Jesús vuelva. Amén. Esa esperanza bienaventurada, que es que Él va a regresar. ¿Cuánto creen que Él regresa? Mire, cuando uno cree que Él regresa, su vida tiene que ser diferente. Sí, amén. Cuando dice, en cualquier momento, alguna vez, no sé, alguna vez lo dejaron cuidando una finca, una casa o algo, y usted estaba pendiente que su patrón iba a llegar. ¿Cómo estaba usted cuando sabía que ya iba a llegar? Usted dejaba todo el reguero allá, eso, llegaba borracho y ¿sí? ¿O cómo estaba usted cuando sabía que iba a llegar? Entonces, cuando nosotros tenemos esa esperanza bienaventurada, nosotros todos los días nos santificamos. O sea, nuestra vida, la práctica de la sana doctrina es todos los días. Y sigue diciendo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Guarde esta palabra en su mente ahí, porque vamos a ver un poquitico sobre la palabra iniquidad. ¿Qué será iniquidad? Ahí habla de iniquidad. ¿Con qué se comerá eso? Yo no sé. Iniquidad. Dice que para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Eso es práctica de la sana doctrina. O sea, celoso de practicar lo que aprendió. Entonces, un cristiano que va, estudia y aprende, qué bueno. Pero que no practica es como el que estudió derecho y vive torcido. ¿Pero qué fue lo que estudiaste? Derecho. Pero como que... ¿Sí? Ahora, meditemos un poquitico en esta parte, acá. Ponga su mirada acá en la pantalla. Y piense en eso. Mire hacia allá, mire. Abra sus ojos grandes allá y ponga su mirada allá. ¿Usted recuerda cuando usted nació de nuevo? ¿Cuántos nacieron de nuevo? Está hablando con cristianos. Usted que está ahí en el video, usted nació de nuevo. Cuando usted nació de nuevo. Cuando usted nació de nuevo, fue solucionado el problema que tenía con Dios. Cuando yo nací de nuevo, fue solucionado el problema que tenía con Dios. Estábamos separados de él, ¿cierto? Éramos sus enemigos. Y ahora vinimos a ser cercanos y a ser sus hijos. Si nos muriéramos de una vez, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Vamos a decir, un ejemplo. Sin haber hecho nada, absolutamente nada. Un ejemplo. El ladrón arrepentido. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en la cruz y uno de los ladrones estaba uno a la derecha y otro a la izquierda? Uno de los dos hizo una confesión. Y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Cuando usted dice reino, mire, corona. ¿Acá sabe la corona? Significa Jesús es el Señor. Y como Él es el Señor de toda la creación, ahora cuando yo nazco nuevo, Él va a ser mi Señor. O sea, Él será mi autoridad. El problema que tenemos en los círculos cristianos es que ahora la gente no cristiana decimos, reciba a Jesús como su Salvador. Quiero decirle una cosa, no se puede. ¿Usted sabía que no se puede recibir a Jesús como su Salvador? No se puede. La Biblia dice que si crees en tu corazón que Jesús es el Señor, no dice que es el Salvador. ¿Ha leído? Romanos 10, 9 en adelante. Que si crees en tu corazón que Jesús es el Señor, eso es autoridad. La palabra en el griego es kyrios, es la máxima autoridad. Y confiesas con tu boca que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Cuál fue la confesión del ladrón arrepentido? Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús reina, Jesús es el Señor. Amén. Jesús es la máxima autoridad. Jesús, el rey, es el que dice lo que el súbdito debe hacer. Amén. Pero nos invitan a que seamos, acepta a Jesús como su Salvador. No,
No se puede. Porque Jesús salva a los que son suyos. ¿Se acuerdan que lo hemos aprendido? Como en la antigüedad, en los ejemplos, cuando un rey venía a la guerra, el rey iba a la guerra por los suyos. Si hay una guerra en otro territorio, dice, mira, hay una guerra allá en el otro país. ¿A mí qué me interesa? ¿Qué es lo que salva el rey? A los suyos. Por eso Jesús al final le dice al Padre, de los que me diste, ninguno se perdió. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo el que confiesa a Jesús como Señor. Por eso es que al final muchos me dirán, Señor, del labio para afuera. Me dirán, no lo vivieron, no practicaron la sana doctrina, pero en tu nombre profetizamos. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Entonces les diré, nunca los conocí, verán Dios. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Lo ven? Entonces, aquí, ¿cuál es el problema? Aquí si nos muriéramos de una vez, listo, ya. ¿Cuál es el problema? Que no nos morimos. ¿Cuál es el problema? Que nacimos de nuevo, pero no nos morimos de una vez. He ahí el detalle. Decían en el campo, póngame ese trompo en la uña. ¿Se acuerdan cuando jugaban trompo y lo ponían a bailar en la uña? Póngame ese trompo en la uña, ese sí es el problema. Mantenga ese trompo bailando en la uña a ver cómo es que es. Esto para los del Antiguo Testamento, los ahorita dicen, ¿de qué está hablando el pastor? De cuando jugábamos trompo. El problema. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que no morimos, porque lo ideal sería que de una vez nos muriera. Nació, ¿no? Se murió, fue con el Señor, gloria a Dios. No hay ningún problema. ¿Cuál es el asunto? Que seguimos viviendo aquí en la tierra. Que entonces nacimos de nuevo, pero tenemos que hacer una vida. Crecer, reproducirse, envejecer. Y eventualmente, si Cristo no ha venido a morir. Se llama un camino, una carrera que tenemos por delante. Y esa es la carrera que habla en la cual nosotros deberíamos practicar la sana doctrina. ¿Y qué es practicar la sana doctrina? Jesús es mi Señor. Amén. En todo lo que voy a hacer, está señoreando Jesús. Entonces cojo a la China, le digo, camine China, a vivir conmigo, pero no hay bendición. ¿Qué tipo de señorío tengo? Eso no diga nada, que ahí dieron una plática de más, pero eso no, quédese callado. Tranquilo. Pero ahí le dice, ¿que hurtaba? No hurte más. Entonces, ahí ya la vida se nos complicó. Porque ya no puedo hacer lo que yo quiero. Ahora tengo una autoridad que determina lo que yo debo hacer o no. Mientras termina este camino en la vida. Sea que yo sea padre, sea hijo, sea hermano, sea lo que sea, todos tenemos que dar cuenta porque está establecido para los hombres la muerte después del juicio. Entonces hay una cosita ahí complicada. Le queda ahí como algo como decía mi abuelita cuando vivía, decía, estas son las que arden, decía una viejita recogiendo astillas. Eso en el campo para los que cocinaban con leña. Algunos tampoco entienden eso. Pero bueno, es más o menos así. ¿Cómo hacemos en la vida diaria para practicar la sana doctrina? Qué interesante. Pensando en esto entonces, Moisés, ¿se acuerdan de Moisés? Moisés tuvo también que, después que se encontró con el Señor y fue llamado por el Señor, empezar a vivir una vida diferente. Y entonces a Moisés, ¿ustedes sabían que Moisés fue el primero que bajó información de la nube? Mis queridos youtubers, influencers, criaturas digitales de este siglo, que creen que saben mucho. El primero que bajó información de la nube en una tablet, escrita con el dedo de Dios, fue Moisés. Hace mucho tiempo. Es más, el que enseñó a escribir fue Dios con su propio dedo, porque el ser humano no sabía cómo escribir. Entonces Moisés va al monte y baja esos 10 mandamientos. Y cuando baja a donde estaba el pueblo,
Ya los habían quebrantado, entonces Moisés coge ahí, rompió esas tablas. Entonces en Éxodo 34 habla que Dios le dice, bueno, como ya rompió las tablas de la ley, y ya el pueblo estaba como con un problema ya con un becerro que habían hecho, habían adorado, y habían hecho juerga y alrededor de todo eso, y un montón de bacanales y todo así, la vida libre, inclusiva, divertida, como le gusta a la gente, ¿cierto? Y le gusta la carne. Entonces le dice ahora, le dice Dios a Moisés, ex contexto del capítulo 34 de Éxodo, le dice, ahora prepare 2 tablas, usted mismo, su merced lindo, y suba al monte y usted mismo va a escribir, yo le voy a dictar, y usted va a escribir de nuevo los mandamientos. Y en ese contexto, el verso 5 dice, y Jehová descendió en la nube, en ese contexto, ¿listo? Y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando a Jehová delante de él, por delante de él, proclamó, ¿cómo proclamó? Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Miren lo que dice el versículo 7, que es el que tengo aquí clave. Que guarda misericordia a millares, que perdona. ¿Se acuerda la palabra que le dije que guardara? Que perdona ¿qué? La iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Oiga, de ningún modo tendrá por inocente al malvado, al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea que la práctica de la sana doctrina bendecirá a sus hijos, en el caso nuestro, a nuestros hijos, o la no práctica también les hará daño. ¿Sabía eso? ¿Qué responsabilidad? ¿Qué responsabilidad? Muy bien. Entonces, tengo aquí un esquema. ¿De qué palabras habló el capítulo 34, verso 7 de Éxodo? Que Jehová perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Entonces, los que han visto Hombre de 3 dimensiones van a entender un poquitico más este esquema. Los que no lo han visto, pues sigamos estudiando, vamos a entenderlo más. Claro, el tiempo, ¿listo? Entonces, hay 3 elementos que habla Éxodo 34. Habla de iniquidad, rebelión y pecado. Pero hay que decir que lo que primero entró fue el pecado. ¿Listo? Y que el pecado corresponde al espíritu. ¿Sabía eso? Fue el espíritu del pecado de Satanás el que entró en el ser humano. Y por eso el ser humano se desconectó del espíritu de Dios. Y el espíritu murió. En el contexto espiritual, el ser humano quedó muerto, sin comunión con Dios. Y eso afectó el alma. Y el alma se volvió un alma rebelde. Se llama rebelión. O sea que el alma, ¿qué quiere? Hagan lo que... Eso quiere el alma. Y trajo un problema al cuerpo. Se llama iniquidad. Bueno, ¿y con qué se come todo eso? Entonces, pecado ya sabemos que es naturaleza, ¿cierto? O sea, la naturaleza de Satanás entrando en la humanidad por un hombre, Adán. Y produjo muerte en el espíritu, ¿cierto? Entró el pecado y por el pecado la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces el ser humano quedó desconectado de Dios y conectado con el padre de la mentira. Amacizado con el padre de la mentira, siendo hijo del padre de la mentira. Por eso ninguna buena obra, ninguna práctica podía salvar al ser humano. Tenía que descender el que bautiza con el Espíritu de Dios, para volver a traer el Espíritu de Dios a la tierra. Entonces viene la rebelión. ¿Qué es la rebelión? La palabra más sencilla es lo que leemos los que tienen la traducción Reina Valera, se llama carne. Cuando dice carne, eso es rebelión. ¿Qué es? Una de las definiciones de la palabra carne es la tendencia del ser humano a vivir independiente a Dios.
la tendencia del ser humano de ser desobediente a Dios, y no solo de ser desobediente, sino de rebelarse contra la autoridad de Dios. Se llama rebelión. Es del alma. ¿Lo está viendo ahí? Entonces, por eso es que nos complica, porque si no nos morimos, entonces quedamos con este problema aquí. Y ese problema de la rebelión del alma produjo en el cuerpo algo que llama iniquidad. ¿Usted sabe qué significa iniquidad? Significa torcido. Te quedó torcido. Y por más que quiera caminar derecho y estudie derecho, va a caminar torcido, porque es que está torcido. Te quedó torcido, chueco. Ya vieron el significado. Entonces, cuando Jesús viene, Él los redime del pecado. Cuando Juan el Bautista, en Juan 1, está el testimonio de Juan el Bautista, y el verso 29 dice que cuando Juan vio venir a Jesús, dijo: miren, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Con quién había tenido un problema Aarón? Con un becerro que lo adoró. Tocaba matar ese becerro. Y él es el Cordero de Dios para quitar ese pecado. Amén. ¿Sí? ¿Lo ve ahí? Entonces, solucionaba el problema de la naturaleza, pero esa naturaleza produjo unos hechos, se llaman pecados, prácticas, que vienen aquí con la rebelión, que es el camino torcido del ser humano, la iniquidad. Entonces, ya el problema del espíritu solucionado. ¿Cuál es el problema de los pecados? Que es que los pecados no son horribles, son deliciosos. Entonces dicen: ¡ay, eso tan horrible! Que dicen: no, esa fornicada tan buena que me pegué. Fue una delicia lo que yo pasé esa noche, buena. Entonces, el problema con el pecado, ¿qué es? Diga, que nos queda gustando. Ese es el problema. ¿Lo ve? El problema no es que robe. El problema es que le quede gustando. El problema no es el roscograma. El problema es que le quede gustando. El que entendió, entendió. Entonces, el problema es que al ser humano le queda gustando. Y entonces su vida se vuelve una vida torcida, de iniquidad, rebelde. ¿Es hijo? Sí, pero un hijo rebelde. ¿Listo? Ahora, ¿qué, estamos definiendo entonces qué es rebelión? Entonces mire lo que dice Romanos 7:17. Dice Romanos 7:17: yo sé que en mí, esto es en mi carne, rebelión, ¿cierto? Mi carne, rebelión. ¿Se acuerdan que vimos que la definición de rebelión? La tendencia del ser humano a vivir independiente a Dios, a oponerse a Dios, a rebelarse contra Él. No por el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Quiero, pero no lo hago. Y luego termina el verso 24 con una exclamación impresionante que dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Y sabe quién lo escribió? Pablo. ¿Era salvo cuando lo escribió? Sí. ¿Cristiano? Sí. Pero con un problema de rebelión tremendo en el alma. Por eso el capítulo 8 que sigue habla de una dicotomía. ¿Vamos a vivir según el espíritu o según la carne? ¿Vas a ser rebelde o obediente? ¿Listo? ¿Estamos bien? Ahora, para hablar de torcido, iniquidad, torcido, chueco, mira lo que dice Lamentaciones 3:9. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es torcido. Camino de muerte. Mira lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 17, verso 9. Engañoso es el corazón y perverso. Otra traducción dice torcido y chueco. Entonces, quedamos así. Quedamos así. Entonces no nos gusta nada de lo que tiene que ver con la autoridad. Y el reino de Dios es un reino de autoridad. Amén. Construido sobre la autoridad de Cristo. Cristo como Señor, antes de ser maestro, Salvador, pastor, amigo, Señor. Nadie es salvo por tener a Jesús de amigo.
ni de Salvador tampoco. Tiene que considerarlo, confesarlo como Señor y vivir de este camino en la tierra, mostrando que Jesús es su Señor. Su Señor. Su máxima autoridad. El que define al fin que sí y que no. ¿Nos cuesta aprender eso? Honestamente, hermano, ¿nos cuesta? ¿Nos cuesta aprender eso? Porque veníamos con la tendencia de oponernos a todo lo que hacía autoridad. Eso venía de nuestra naturaleza de pecado. Ya fue quitada. ¿Pero qué nos quedó? Diga, el gusto. Nos quedó el gusto, nos quedó gustando. Es chévere ser rebelde. Por eso hoy por hoy, todo lo que vende la sociedad es rebeldía. Opóngase, levántese. No se deje. Es lo que llaman cuando vive una sociedad sin ninguna autoridad, se llama anarquía. Eso es lo que se vende hoy. Entonces queremos ser cristianos que tenemos anarquía en el corazón, rebelión. Y que hacemos lo que queremos. O sea, nuestros caminos derechos a nuestra manera de pensar. ¿Listo? Entonces, en Isaías 53, hablando proféticamente de nuestro Señor Jesús, quiero que usted lo mire y vamos a leer un poco. Yo tengo ahí unos versos, pero no tengo todo. Quiero leerlo desde el 3 en adelante. Y si usted trajo su Biblia, ahí puede leerla también. Ahí yo lo tengo ahí desde el 5 en la pantalla, pero quiero leerlo desde el 3 aquí en la Biblia porque no tengo desde el 3 ahí. Es una profecía 750 años antes de que Cristo viniera. Y dice, despreciado y desechado entre los hombres, Jesús, varón de dolores experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Aquí ya sigue diciendo, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, ¿cuántos? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, ese camino torcido, ¿cierto? Mas Jehová cargó en él, en Jesús. Mire, esto es en singular, el pecado, la naturaleza. De todos nosotros, la naturaleza fue quitada. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue contado, y su generación pregunta, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión, mira, ahí está el pecado y está la rebelión, está la causa y la consecuencia, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. El Dios justo carga el pecado de la humanidad en Jesús, que nunca pecó. Y Jesús se manifiesta la gracia de Dios para salvación a todos los hombres. Pero hay una demanda de Jesús. Yo salvaré a los que son míos. Yo salvaré al que me confiese delante de los hombres. Yo no me avergonzaré delante de mi Padre, de los ángeles de mi Padre. Y la confesión es explícitamente de señorío. Es claramente de señorío. Es absolutamente de señorío. Amén. Por eso nos va a costar. Por eso, cuando usted lee el Nuevo Testamento, hay una parte que habla del costo de seguir a Jesús. ¿A qué le va a costar? A la rebelión y a la iniquidad. O sea, nuestra anarquía, nuestra
a nuestra decisión de oponernos a la autoridad de Dios y que vamos a tener que enderezar nuestra manera de vivir. Todos los días tenemos que mirar qué pasos damos. ¿Estamos bien hasta ahí? Mira lo que dice Proverbios, en el capítulo 22, verso 15. La necedad está ligada al corazón del muchacho, es la mente, ¿cierto? Mas la vara de la corrección la alejará de él. Entonces a nosotros nos enseñaron que la letra con sangre entra, y a nosotros nos reseteaban a garrote. Bueno, hablo de nuestra generación, ¿no? Éramos reseteados así. Sí, esto para los que saben el sistema, ¿no? Cuando un equipo está fallando, toca resetearlo. Hay que sacarle toda esa mala información, todos esos virus, para que funcione bien. ¿Cómo se lo sacaban a uno? A garrote. O sea que nos enderezaban la manera de caminar a garrote. Y entonces nosotros estamos acostumbrados a eso. Entonces ya, ¿cuál es el problema de los pecados? ¿Cuál es el problema? Que nos quedan gustando. ¿Sí o no? Nos queda gustando. Pero cuando nos resetean así, entonces cuando nos acordamos de algo que hicimos mal, también nos acordamos del dolor, de la reseteada. Y así vuelvo a hacer. Y entonces a uno lo reseteaban con sílabas. Y le voy a enseñar para que aprenda, para que ta. Y entonces nos acuerda de eso. No. Por eso en algunas congregaciones se ponen un poco de normas y de reglas, se llama legalismo. Lo resetean a garrote. Le enseñan desde cómo tiene que poner el calzón en adelante hasta el manto arriba. Todo. A, B, C, lo resetea. No puedo subirme al púlpito si hice tal cosa. Reseteado así. Acostumbrado a eso. La Biblia dice que el padre al hijo que ama, lo disciplina y corrige al que toma como hijo. Y que la disciplina al principio no es motivo de gozo, ¿no? Pero que después en los que son ejercitados de ella produce fruto. Amén. Ahora, ¿cuál es el tema? Que a los ancianos Dios no los puso para resetear a garrote a los que son más jóvenes. Según la Biblia, ¿no? Está hablando de la Biblia porque soy un mensajero. Nos puso para hacer ejemplo. Amén. Entonces, esto está difícil para nosotros por acá. No es el camino por ahí. O sea, no estamos llamados a resetear al hermanito a garrote, hermanito, para que porte bien. Eso es para que aprenda y lo maldicen y todo. Y para que aprenda y tome. Y hacemos así como... ¿Qué tal si en vez de vivir esa vida así? Una propuesta esta mañana. Mejor no tomamos la obediencia al Espíritu de Cristo, aquel que ya fue reseteado a garrote. Sin ser culpable, ¿no? Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, ya fue el reseteado. Entonces, ¿se acuerda que Pablo por allá en Romanos 7:28 dijo, yo sé que en mí, eso es en mi carne, yo no tengo nada bueno, porque querer hacer lo bueno está en mí, pero no el hacerlo. Y luego termina diciendo el verso 28, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero no se queda ahí, sino que más adelante dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo. Y el capítulo 8 entonces dice, así que ninguna condenación hay a los que están en Cristo Jesús. Pero después de la coma dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Está hablando de la práctica de la sana doctrina. Y en el verso 2 dice, porque la ley
No la ley legalista de resetear los garrotes, no, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿qué ha hecho? Me ha librado de la ley del pecado y la muerte. O sea, que hay una ley de pecado en los miembros. La ley, lo que nos quedó gustando. Pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Entonces, ¿qué tal si camino en obediencia al Espíritu de Cristo siguiendo el ejemplo de Jesús? ¿No sería eso mejor? Sí, Señor. O entonces que nos reseteen a garrote todos los días. Porque hay una consecuencia, ¿no? Todo lo que el hombre siempre va a cosechar. Amén. ¿Será necesario ir a la cárcel para aprender? ¿Será necesario vivir una tragedia para aprender? ¿O podremos aprender del Maestro? Si Él es mi Señor. Porque si yo, el Señor y el Maestro, les lavé los pies, ejemplo les he dado. Ustedes me llaman Maestro y Señor. Pero si yo, el Señor y el Maestro, les di ejemplo, para que ustedes hagan lo mismo. Práctica de la sana doctrina. No era simplemente algo que se dice. Porque la crítica a los religiosos del siglo I de Jesús fue que decían y no hacían. Se llama hipocresía. Sino que hay que decir y hacer. ¿Qué tal esta propuesta? ¿Qué clase de vida cristiana queremos vivir? ¿Seguimos acostumbrados a esa vida antigua? No, pero es que el problema es que como allá los pastores no prohíben nada, es que nosotros no estamos por prohibir ni permitir. Nosotros somos para darle la palabra, usted verá qué hace con ella. Al final, nuestro Señor es uno solo y todos tenemos que llegar un día delante de Él. Y se abrirán los libros. Yo imagino que va a haber un video celestial nítido, ¿no? Yo no sé en cuántos K estará eso. Es una cosa celestial allá. Y dicen que rueda el video. Se dice que cuando le predicaron, te sacudas el polvo de los pies. Le servirá de testimonio el día del juicio. No sé, ¿no? Solamente para que pensemos. Hay gente que se va al infierno porque otro se fue al infierno. No como fulano tal se fue a la iglesia. Yo también me voy de la iglesia. ¿Y a dónde iré? Amén. Es que no soporto a la hermana Cleo. Porque es que a la hermana Cleo, bueno, en el infierno tendrá que soportar otra peor que la hermanita Cleo. De pronto. No sé. No sé. Porque allá habrá un reseteadero a candela que nunca se apaga y gusano que nunca muere. ¿Qué tal si nos dejamos resetear obedeciendo la palabra? Amén. ¿Qué tal si dejamos que la palabra mate todos esos virus? Amén. Toda esa rebelión, toda esa iniquidad que todavía está en nosotros. Así que entonces, hoy queremos mirar un poquito qué pasa con la iniquidad. ¿Listo? Ezequiel, ¿qué dijo Ezequiel? Muchos textos hablan. ¿Qué pasa con la iniquidad? Porque ¿cuál es el pensamiento? Mire, gente que viene a Cristo, antes de ir a leer el texto, gente que viene a Cristo es salva, pero no le sale ni una suma. Le va mal en todo lo que hace. Y dice, no sé por qué siempre me va mal. ¿Qué será lo que pasa que cuando más me acerco a Cristo, peor me va? ¿Por qué me va mal a mí si la Biblia dice que me irá bien? Y resulta que la Biblia dice que el que encubre su pecado no prospera. Pero el que lo confiesa y se aparta, hallará misericordia. ¿Todavía está conmigo aquí? Si tiene sueño, haga así. ¿Por qué? Piense aquí, hay un signo de interrogación que no puse. ¿Por qué me va mal? ¿Por qué nada me sale? Si la Biblia dice que bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos. ¿Qué está practicando? Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores sentado, sino que en la ley de Jehová, en este caso en la palabra de Cristo, está su delicia, y en ella medita de día y de noche, practica la sana doctrina. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Por qué me va mal? No me sale nada. ¿Qué causa la iniquidad? Así ha dicho Jehová el Señor. El día que limpie todas vuestras iniquidades. O sea, que la iniquidad es algo que hay que limpiar. Aquí la pastora estaba hablando cuando comenzó el servicio.
que la palabra limpia. ¿Sí? Te dice, el día que limpie todas sus iniquidades. ¿Qué causa la iniquidad? Mire, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas sean reedificadas. ¿Qué causa la iniquidad? Ruina. Desolación, que las ciudades sean habitadas y las ruinas reedificadas. ¿Qué causa la iniquidad? Esa manera torcida de vivir, que viene por la rebelión. ¿Qué causa? Ruina. Desolación y ruina. Y la tierra asolada, mire, será labrada, y en lugar de haber permanecido asolada a los ojos de todos los que pasaron, y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto de Edén. Está hablando de personas, no está hablando de la tierra, está hablando de personas. Y estas ciudades que eran desiertas, asoladas y arruinadas, mire lo que causa la iniquidad, están fortificadas y habitadas. O sea, que le va bien, ¿sí? ¿Sí es la diferencia? Que le va bien, que le va mal, que le va bien, que le va mal. ¿Qué pasa? Hermana Regina 11, venga, me dice qué es lo que está pasando aquí, que no entiendo. Tocará llamar al hermano Walter Mercado que me explique qué es lo que está pasando aquí. Gente que todavía practica la brujería siendo cristiana. Sí, señor. Todavía creen en la suerte. Compran la lotería. Y la compran en el nombre del Señor. O sea, blasfemando el nombre del Señor para que le vaya a ejercer así la gana. O sea, gente todavía compra los calzones amarillos el 31 de diciembre. Es verdad. Hablemos claro aquí. Las espigas. No, que toca poner las espigas porque no habrá escasez el año entrante. No, no, la palabra, hermano. Amén. Y miren lo que dice el último verso que quiero que leamos de esa escritura. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba asolado. Y esta última línea es muy importante, dice, yo, Jehová, he hablado y lo haré. Primero viene una palabra y luego viene la obra. Amén. Palabra practicada, fruto que se da. Sí, señor. Pero si yo doy una palabra y yo la practico, ¿de dónde va a ser prosperado? De la ruina no es de Dios. La desolación, la miseria no es de Dios. Pero viene como consecuencia de la iniquidad. Gente que 20 años del evangelio sigue viviendo en unión libre. Yo no sé qué les pasa. Yo no sé por qué. Sigue robando en la empresa. 20 años en Cristo y sigue robando en la empresa. Se roban el papel, se roban los esferos. Saca mercancía por debajo de cuerda. Yo no sé. Pero Dios está viendo. Amén. Dios está viendo. Y la gente también está viendo. Para blasfemar. Entonces, practicar la sana doctrina traerá prosperidad a su vida. Amén. ¿Cuesta? ¿Le va a costar pasar como retrógrado? Es que mire que compremos aquí la lotería, perdón, yo no juego a la lotería porque yo creo que la vida no es una lotería, yo creo que todo bueno viene de Dios y que Él bendecirá toda obra de mi mano, por lo tanto voy a trabajar, hasta luego que estoy ocupado. ¿Todavía están aquí? Entonces, ¿qué es lo que al final quiero que nos quede con este esquema? ¿De qué hablamos? Pecado. Jehová, lento para la ira y grande misericordia, que perdona el pecado, la rebelión y la iniquidad, problemas del espíritu, del alma y del cuerpo. Lo del espíritu sucedió, tan un milagro, nació de nuevo, a confesar a Jesús como Señor, pero hay que seguir viviendo el señorío del Señor. O sea, que Él sea mi Señor. Amén. Si Él no es mi Señor, mire, puede uno venir a 1000 cultos, que le pongan la mano hasta que le caiga el cabello y quede calvo, que le echen todas esas... Hay iglesias que echan los frascados así de aceite, le tiran aceite así como en la tradicional tiran agua, otros tiran aceite así. Eso no sirve de nada. Si no hay obediencia, vale nuestra fe. O nos volvemos milagros. El milagro aquí no, porque es que allí ocurren más milagros. Voy a buscar el milagro aquí. Quiero decir, en la iglesia primitiva nunca buscó milagros. Los milagros seguían a la predicación y obediencia a la palabra.
Amén. Esa es la Biblia, hermano. No estamos llamados a ser el encantador de serpientes. Amén. Estamos llamados a ser matadores de serpientes. Así es. ¿Sí? Entonces, en Filipenses, en el capítulo 2, habla de la exaltación, la humillación y la exaltación de Cristo y Cristo como nuestro ejemplo. Y habla específicamente de obediencia. Si usted habla del capítulo 2 de la carta a los Filipenses, habla de humillación y exaltación de Cristo. La Biblia dice que el que se humille será exaltado. No, yo como empleado no quiero ser obediente. Nunca serás empresario. Pero si eres obediente como empleado, tienes una gran posibilidad que Dios te dé un emprendimiento y que llegues a ser un empresario. Amén. Es más, he oído milagros que hasta le entregaban la empresa en la que era empleado a gente cristiana. Amén. Que cómo no, páguelo como pueda, usted verá, eso soy yo. Pero por la obediencia. Amén. Pero es que a veces creemos que las bendiciones llegan como en la lotería. Si caen los números y si la balota gira y pega donde tiene que pegar, no vienen por obedecer. Sí, Señor. Vienen por obedecer. Mira lo que dice del verso 5 en adelante. Habla de actitud. Allá puede ser vosotros, todos aquí, por favor, todos aquí. Yo sé que usted la tiene y quiere márquela allá, pero si quiere que. Allá puede ser vosotros el mismo sentido, la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Practicar la sana doctrina de la vida diaria. El cual, siendo de forma de Dios, mire la autoridad, Dios en la tierra, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No es que yo soy el papá y a mí me obedecen, yo soy la mamá, yo soy el esposo, se sujetan y es que sí, y hay gente que se para en una falsa autoridad que no tiene. Sí. Porque no hay autoridad si no se está bajo autoridad. La autoridad de Jesús es el Padre. Jesús fue obediente al Padre. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y hasta morir en la cruz, por obedecer al Padre. ¿Fue tentado de obedecer? Claro que sí. Por eso que fue al Getsemaní y lloró. Si es posible que no vaya a la cruz, ¿sí? ¿Puede salvar a esta gente de otra manera? Y lloró 3 veces. Y al final dijo, Padre, que no sea mi voluntad, sino la tuya, cada vez que oro. Que no sea mi voluntad, sino la tuya. Que no sea lo que yo quiera, que sea lo que tú quieres. Padre, ¿tú quieres que yo vaya a la cruz? ¿Qué dice la maldición? Como consecuencia del pecado que trajo rebelión e iniquidad en la forma de vida de las personas, dice que la tierra fue maldita y que producirá cardos y espinos. Se ruina. Jesús fue coronado con una corona de espinos para redimirnos Amén. de esa maldición. Pero necesitamos vivir como redimidos. Mira lo que sigue diciendo. Esta es la humillación. ¿Lo ve aquí? La humillación. Ahora vamos a ver la exaltación de Jesús. Versículo 9. Por lo cual, por toda esa obediencia hasta el extremo, Dios, el Padre, ¿no? A Jesús. También le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble. ¿Dónde? En los cielos. ¿Usted sabe por qué los cielos son cielos? Porque allá todos están sometidos a la autoridad de Cristo. Por eso son cielos perfectos. Amén. En los cielos, todos los seres celestiales adoran a Jesús, se someten a Él, a su señorío, caminan como Él. Amén. ¿Dónde más? Y en la tierra. ¿En la tierra quiénes? Nosotros. Se dobla la rodilla. Cuando uno dobla la rodilla, ¿qué está diciendo? Yo soy lo que su merced diga. Vea. Comenzó a suceder algo para que se despierten. Estaba programado. Cuando dobla la rodilla. ¿Sabe que entre otras cosas la oración tiene esa connotación? De hoy, en la vida moderna, el novio se arrodilla ante la novia para pedirle boda y dice, ¡ay, está lindo! Significa señorío.
del que está de pie sobre el que está de rodillas. Pero ante Dios no me arruino. ¿Dónde más? Y debajo de la tierra, en el infierno. ¿Qué hay en el infierno? Hay demonios, ángeles caídos y personas condenadas. Pero allá también se dobla la rodilla. Y confiesan después de tiempo, lástima que no fue en el tiempo que estaba en la tierra. ¿Cuál es la confesión? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Mire. Ay, Jesús es mi amigo. Ay, Jesús, mi Salvador. No, que Jesús es el Señor. Para la gloria de Dios y el Padre. Amén. ¿Qué está diciendo eso? Está diciendo que mientras vivamos en la tierra, en espíritu, alma y cuerpo, en todo nuestro ser deberíamos permanecer en el espíritu, en la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es absolutamente espiritual. La sangre de Cristo limpió nuestra conciencia de pecado para que sirvamos al Dios, pero también la sangre de Cristo nos guarda. Amén. Entonces debemos permanecer en el espíritu, en la sangre del Cordero. Amén. Pablo lo dijo de esta manera: yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Amén. En el alma deberíamos permanecer obedientes al Espíritu de Cristo. ¿Y cuál es el Espíritu de Cristo? Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Eso es practicar la sana doctrina. Permanecer obedeciendo, 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 obedeciendo. No es tanto que tanta Biblia sé, que tanta obedezco. Amén. No es que llegó diciembre con su alegría, y usted sabe, pastor. Yo sé. Yo también soy tentado. Yo tengo suficiente problema con el asunto mío. Su merced lindo verá. Su merced linda verá. No, yo como no soy para nada religiosa por eso, tranquila. ¿Qué malo tiene el 24 de diciembre poner musiquita cristiana, hacer una rumba con los vecinos? ¿Qué malo tiene? Dígame, no, usted verá. Someta al Espíritu de Cristo. Pregúntele a Él, no me pregunte a mí. Usted también tiene el Espíritu del Señor. Y en el cuerpo ¿qué? Permanecer en el cuerpo de Cristo. Y sabe que el cuerpo de Cristo mira a su alrededor. Mira el cuerpo de Cristo. Eso que estamos haciendo esta mañana es permanecer en el cuerpo de Cristo. Por eso dice que en el último tiempo la gente no querrá congregarse. Entonces, esta es la forma de practicar la sana doctrina. Amén. En el Espíritu, la sangre del Señor. Ya me limpió. Tengo conciencia de que soy hijo de Dios. Estoy limpio por la sangre. La sangre también me guarda. En el alma, relación, comunión con el Espíritu para obedecerlo. Y en el cuerpo, relación, comunión con la iglesia del Señor. Y eso nos lleva a obedecer. Por eso siempre seremos tentados a rechazar esos tres elementos. Siempre. Pero estamos en el camino. Y ahí vamos. Así que esta mañana, eso era todo, no era más. Los bendigo con esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén.